mañana tengo conmigo a José Antonio Fernández Pinto. Gracias por estar con nosotros, director general de Seguros y Pensiones y presidente del Consorcio de Compensación de Seguros. Queremos agradecer especialmente su presencia porque al final el consorcio es una figura que es única a nivel internacional y que está siendo clave en la atención de los efectos de la DANA, y que creo que puede ayudar a completar un poco la imagen que estamos tratando de conformar hoy en cuanto al impacto macroeconómico, la respuesta financiera y ahora ver un poco desde el punto de vista de los daños y de las indemnizaciones cómo están manejando la situación. Así que le cedo la palabra agradeciéndole mucho su presencia y luego, como saben, tendremos un turno de preguntas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan de. Pues a mí me gustaría empezar un poco explicando qué es el Consorcio de Compensación de Seguros. Yo creo que en estos días, desafortunadamente diría, estamos en primera plana, ¿no? Aunque es cierto que en los últimos tiempos, yo diría en los últimos 2 años, el Consorcio de Compensación de Seguros sí que ha estado en la actualidad, pero en la actualidad más del sector asegurador internacional, puesto que se plantea como una de las posibles soluciones a un modelo de colaboración público-privada que podría ser una de las soluciones para reducir la brecha de aseguramiento en caso de eventos catastróficos, ¿no? El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Dirección General de Seguros. La persona titular de la Dirección General de Seguros, en este caso yo mismo, soy el presidente del consorcio, y el Consejo de Administración del consorcio tiene una composición que también es paritaria, no solo de sexos, que lo es, sino también entre la composición pública y privada para poner de manifiesto esa colaboración pública y privada en su gestión. El consorcio recibe los ingresos principalmente de las primas que cobra a través de los recargos que están incluidas en cada una de las pólizas de seguro que tienen los asegurados en España, en todo el territorio nacional, lo que hace que el cobro de esas primas con esos recargos, para lo que se utilizan o sirven de ayuda en esa colaboración público-privada las entidades aseguradoras dentro de su proceso de cobro de primas de su parte de aseguramiento de riesgos ordinarios, pues eso, junto con la retribución o el rendimiento de sus inversiones, hace que tenga un patrimonio separado del Estado y suficiente para dar cobertura a este tipo de siniestros extraordinarios. El consorcio, como cualquier entidad aseguradora, tiene que constituir sus reservas o sus provisiones técnicas y tiene que cumplir con los requerimientos de capital y utiliza una normativa, mejor dicho, una mecánica muy similar a la que utilizaría cualquier entidad aseguradora privada. Se creó en 1941 como un instrumento provisional para hacer frente a los daños de la Guerra Civil. Posteriormente, en el año ya 54, se configura como un elemento ya permanente en el que cobra o recibe su nombre de Consorcio de Compensación de Seguros, y ahí ya empieza a atribuírsele las coberturas de lo que hoy vamos a hablar principalmente, que es la cobertura de estos riesgos extraordinarios, y a medida que pasaba el tiempo pues se le dieron otras funciones, como puede ser la liquidación de entidades aseguradoras, la cobertura en los seguros agrarios combinados con un régimen diferente al de riesgos extraordinarios, pero que también es significativa en nuestro país. Y luego ha habido 2 cambios que yo creo que son significativos. En la entrada de España en la Unión Europea en el año 86, que se produjeron cambios en el consorcio, y en el año 1990, cuando se aprobó su estatuto legal. Con lo cual, como vemos, es una entidad que, si cogemos la historia, ahora se estarían cumpliendo 70 años desde que recibe su nombre, ¿no?, en el año 1954, y que desde entonces ha hecho frente a numerosas siniestralidades de este tipo. Cierto es que ha hecho frente a numerosas siniestralidades, pero a la que nos hemos enfrentado en este momento es muy distinta por las circunstancias que luego intentaré ir explicando. Para que haya cobertura del consorcio, cualquier ciudadano lo que tiene que tener es una cobertura aseguradora. Que en los seguros de personas tiene que ser un seguro de vida o un seguro de accidentes, aunque sea de forma complementaria a otras coberturas o incluso en el marco de un plan de pensiones. Y en el caso de los seguros a los bienes, pues deberían ser una cobertura de incendios y elementos naturales, vehículos terrestres, el ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres. Lo que estoy diciendo es que, dado que en los vehículos el seguro es obligatorio, todos estarían cubiertos frente a esta situación de riesgo extraordinario.
seguros de otros daños a los bienes, como puede ser el robo, la rotura de cristales, los daños a maquinaria y las pérdidas pecuniarias diversas. Entonces, todo el mundo que tenga esa póliza de seguros, pues lo que va a recibir es una indemnización del consorcio que sería, en cierto modo, equivalente a la que recibiría si hubiera sufrido ese daño en el bien o ese daño en la persona, si fuera una incapacidad temporal permanente o un fallecimiento, si tuviera que indemnizar la entidad privada. Lo único que, al ser por un hecho extraordinario que está definido en la normativa, pues en vez de cubrirlo la entidad aseguradora privada, lo cubre el consorcio de compensación de seguros. En las coberturas del consorcio de compensación de seguros, yo creo que la definición o el nombre de riesgos extraordinarios nos puede llevar a la confusión, ¿no? Porque en esos riesgos extraordinarios no necesariamente tienen que haber grandes pérdidas, no necesariamente tiene que haber una gran superficie afectada, o bien que haya un número de afectados muy altos, o incluso una declaración de catástrofe nacional. Ninguno de esos elementos es necesario para que sea un riesgo cubierto por el consorcio, sino que lo que se requiere es que se produzca o bien una acción humana o bien una acción de la naturaleza, que en el caso en el que estamos sería una inundación. Una inundación como la que se ha producido es un hecho cubierto por el consorcio y sin entrar en más detalles de los hechos que cubre el propio consorcio. ¿Qué me gustaría destacar del funcionamiento del consorcio y que lo hacen único en cuanto a otros sistemas de cobertura de daños catastróficos de daños, o de eventos climáticos, si queremos reducirnos a esta tipología? Lo que le hace único son dos caracteres. Por un lado, la mutualización, que tiene una triple vía, y por otro lado le hace único el sistema de colaboración público-privada, junto con la obligatoriedad del recargo en cada una de las pólizas. La obligatoriedad del recargo es lo que hace posible esa mutualización que ahora voy a pasar a explicar. La mutualización, digo que está en tres ámbitos, porque la primera sería una mutualización entre riesgos. Eso significa que tanto el riesgo de inundación como el riesgo de erupción volcánica, como el riesgo de caída de meteorito, como cualquiera de los riesgos extraordinarios cubiertos por el consorcio, se pagan en un único recargo, por lo tanto hay una compensación entre riesgos. Hay una compensación territorial, porque todas las pólizas de seguros incluyen obligatoriamente el recargo del consorcio, con independencia de dónde esté localizado el bien que está sujeto al daño. O sea que tanto lo paga una casa situada en Madrid como una casa con un multirriesgo situada en Valencia o situada en Toledo, y ese recargo cubre el riesgo de terremoto, el riesgo de inundación o el riesgo de viento por encima de 120 kilómetros por hora. Y luego hay una mutualización que es muy importante, que es lo que permite tener al consorcio el patrimonio que tiene, que es la mutualización en el tiempo. Todos los resultados positivos, es decir, lo que se genera por la diferencia entre lo que se cobra de recargos y la siniestralidad que el consorcio va pagando cada uno de los años, se acumula en el activo del consorcio de compensación de seguros. No hay una, si me permiten la expresión, una retirada de dividendos por parte del Estado en ningún caso, y eso es lo que permite el mantener, por un lado, un patrimonio significativo, que en este caso estarían en torno a 10.300 millones para el caso de riesgos extraordinarios aproximadamente, y que eso, junto con el rendimiento de las inversiones, pues produce un funcionamiento, pues yo diría que muy eficiente por parte del consorcio. ¿Por qué digo que es único en el mundo con la mutualización? Porque la mutualización permite que la cobertura de estos riesgos, que en otros países son muy complicados, pues sea posible y pagable por las personas que están situadas en zonas de riesgo. Para que nos hagamos una idea, en viviendas el recargo del consorcio es el 0,07 por 1000 de la suma de la prima cobrada. O sea, eso es un importe muy pequeño, muy pequeño. Sin embargo, en vehículos, por ejemplo, el recargo del consorcio para cubrir el vehículo, con lo que estamos viendo, que es, desde luego es muy visual, el recargo es 2,10 euros por vehículo. Entonces, como vemos, es una cantidad que evidentemente es asumible por la ciudadanía. ¿Qué ocurre en otros países donde se abre el debate de cómo se cubren esta tipología de riesgos? Pues tienen unas coberturas distintas, podría ser incluso directas por el sector privado, en el que las compañías lo que van a hacer es evaluar el riesgo que tiene cada una de las zonas y dónde está situado el bien, cobrar una prima en función del riesgo donde está situado, y lo que hacen luego, evidentemente, es ceder en reaseguro
una parte de ese riesgo para no soportar un riesgo tan elevado. Lo que ocurre es que en algunas zonas donde la siniestralidad es recurrente en el tiempo, pues derivado bien del cambio climático o bien porque se está acumulando riqueza en esas zonas, pues cada vez las entidades privadas tienen menos apetito, o aun teniendo apetito, la prima que ponen para que tenga que pagar las personas que tienen situados sus intereses económicos en esas zonas, pues es lo suficientemente elevada para que no todo el mundo pueda permitírselo. Entonces, este gap de aseguramiento es algo que está en el debate internacional, claramente. El consorcio es un modelo y que se está explicando tanto en Europa como en América, y que parte esencialmente de la mutualización. Y no quiero olvidar la colaboración público-privada, porque aquí el compromiso del sector asegurador con el consorcio en los 70 años de historia siempre ha sido clave en el buen funcionamiento de la gestión de las diferentes siniestralidades. En cuanto a la gestión de la DANA, que yo entiendo que es donde más ahora mismo pues, tenemos el foco, el consorcio en las primeras compases ya de la situación atmosférica empezó a preocuparse no tanto de lo que podría verse por EMET, que eso yo creo que es difícil de estimar, sino de cómo se estaba produciendo la inundación en los diferentes pueblos. Normalmente, cuando se estaba produciendo una dana, lo que se produce es una inundación por lluvia. Y aquí lo que se estaba produciendo es una inundación por arrastre. Y las primeras imágenes que estábamos viendo era que un número mucho más significativo de lo habitual de vehículos estaba siendo arrastrado por el agua, con pérdidas personales también muy significativas, que desde el punto de vista personal eso desde luego es, yo diría que difícilmente valorable, pero que ponía de manifiesto que era una situación diferente a la que estábamos viviendo. Y yo añadiría un tercer elemento, que es que la zona donde se ha producido es especialmente rica en polígonos industriales y, por tanto, en siniestralidad industrial. Con lo cual tenemos tres elementos: elevado número de pérdidas personales, que eso evidentemente desde un punto de vista humano es muy, muy relevante. Segundo, una afectación a los vehículos muy por encima de lo que parecía que han sido otras danas, y ahora contrastaremos algún dato. Y luego una afectación así de primeras ahora comento cómo trabajamos, por las visiones que nosotros teníamos desde satélite, que estaba afectando a polígonos industriales, que tampoco es lo habitual. El consorcio, cuando se producen este tipo de eventos, al poco que van pasando los días y publicándose los mapas, lo que hace es un seguimiento o una intención de estimar cuáles han podido ser los daños. Entonces, en este caso, con las imágenes de Copernicus, se podía ver cómo avanzaba la huella de agua en cada uno de los municipios afectados, se podía ver cuál es la altura del agua en determinadas zonas de esos municipios, y cruzando los datos con el catastro se podía empezar a estimar, en función de la tipología de casa, pues si iba a afectar solo la planta de abajo, si podía llegar a la primera planta incluso, o incluso si había plantas subterráneas donde pudiera haber garajes y trasteros. Una de las primeras cuestiones que nos preguntamos es si los coches que están fuera de los garajes están siendo arrastrados y los de los garajes tienen serias probabilidades de verse inundados y, por lo tanto, siniestrados de una forma severa, pues nuestro anticipo es que el parque de vehículos de toda la zona, en los municipios principalmente afectados, pues iba a verse muy, muy, muy afectado en comparación con otras danas. Al ver esta situación y al ya empezar a ver que las solicitudes que llegaban cumplían con las primeras impresiones que habíamos visto con las imágenes, pues nos pusimos a trabajar en tres líneas. Una, vamos a ver cómo podemos hacer que los sistemas de recepción de siniestralidades o de solicitudes de indemnización del consorcio funcionaran adecuadamente para no generar inquietud adicional a las personas que estaban sufriendo el evento. Dos, cómo tener un número suficiente de peritos en la zona para poder empezar a evaluar los daños que se estaban produciendo. Y tres, cómo ser eficientes en la tramitación de estos siniestros. Evidentemente, en las tres partes nosotros reforzamos los medios internos del consorcio y miramos siempre a las entidades aseguradoras privadas que siempre han colaborado con nosotros en estas siniestralidades, ¿no?
En cuanto a la recepción de solicitudes, por dar algunos datos, en los primeros días, había algunos días que recibíamos todas las solicitudes que hubiéramos recibido en el volcán de La Palma, incluso en el terremoto de Lorca. Recibíamos una solicitud cada 6 segundos. A fecha actual, el número de solicitudes, que eso es un dato muy llamativo, pero no deja de ser simplemente orientativo, estamos en 3,5 veces la Dana del 2019 y 9 veces el terremoto de Lorca, el número de solicitudes. La siniestralidad mayor del consorcio en cuanto a inundación fue en el País Vasco en los años 80, fueron 25.664 solicitudes y fueron 977 millones de euros a valor actual. En esta siniestralidad, nuestras estimaciones, que evidentemente irán cambiando a medida que vamos teniendo datos de los peritos, están en torno a 3.500 millones, como ya se ha avanzado en algunos momentos. ¿Cómo han evolucionado las solicitudes? Nosotros empezamos a observar, ahora mismo hay 197.931, hoy a las 8 de la mañana, o sea, nos estamos acercando en torno a las 200.000. La principal curva venía por el número de automóviles, también por el número de viviendas. Las viviendas se ha aplanado un poco más, los automóviles todavía sigue creciendo un poco, pero entendemos que estamos ya poco a poco alcanzando un nivel de velocidad de solicitudes de indemnización que debería ya estabilizarse o por lo menos reducirse de manera significativa. Dificultades en la gestión diaria y que tenemos que superar para lograr el principal reto que tenemos. Si me preguntaran cuál es el principal reto ahora mismo del consorcio, yo diría que es conseguir dar certidumbre a la ciudadanía. La certidumbre es clave. Por lo tanto, la certidumbre exige velocidad en la determinación de los daños y certidumbre en la velocidad de cuándo voy a cobrar mi indemnización. Y hay varias tipologías. Yo distinguiría la parte de automóviles, que está siendo especialmente compleja y ahora se lo cuento, la parte de viviendas y la parte de comercios, oficinas y, por último, riesgos industriales. En la parte de automóviles hubo un primer movimiento muy significativo que era que había que retirar los coches de las calles. Por lo tanto, esos coches se llevaron a campas ya existentes, lo que eran las campas normales que estaban en la Comunidad Valenciana y a los alrededores, y luego campas provisionales o creadas al efecto para almacenar esta cantidad de vehículos. De esas campas, que en total son 62 campas más o menos, nosotros hemos desplazado ya a peritos que han sido capaces de identificar todos los coches que eran posibles de identificar. Y digo posibles de identificar porque los coches, si no se ha visto es difícil de imaginar, pero están apilados en varias alturas y en varias filas. Llega un momento que por las filas no te puedes desplazar y por las alturas tampoco puedes acceder al dato del vehículo. Pero sí que en este momento de las campas a todos los accesibles les tenemos ya identificados, en torno a 15.000 vehículos, son números redondos, no me lo tomen como números exactos. De esos 15.000 vehículos se califican como siniestro total, como consecuencia de los daños que les ha producido, yo diría que más del 85%. Por lo tanto, más del 85% de esos vehículos serán siniestro total. Y la noticia respecto a cómo puede evolucionar el número de siniestros que se nos vayan comunicando de automóviles, nosotros somos optimistas porque si bien en la primera parte de la situación, cuando estábamos identificando vehículos, muchos de ellos no estaban dados de alta de siniestro, ahora todos los que vamos identificando casan con vehículos que tenemos siniestro registrado. Por lo tanto, eso nos hace pensar que gran parte de la siniestralidad producida ya está dada de alta en nuestros sistemas. Ahí me gustaría dar un dato que yo creo que es significativo, que es de los 197.931 siniestros que tenemos declarados, actualmente por encima de 142.000 los tenemos ya asignados a peritos. Bien a peritos del propio consorcio o bien a peritos de las entidades aseguradoras. En las vías que había hablado de cómo estábamos gestionando, hemos hablado de la primera, de la recepción de solicitudes, y nos quedaban las dos, que yo creo que una vez recibidas las solicitudes son las esenciales, que es la capacidad de perito y la capacidad de gestión del propio siniestro.
La capacidad del perito ha habido 3 capas, una primera capa con los peritos del consorcio, la segunda capa poniéndonos en contacto con todos los gabinetes de España para que trabajaran sus peritos con el consorcio, y la tercera capa de peritos, y también muy importante, es una vez firmado el convenio de colaboración, el procedimiento operativo especial para este siniestro exclusivamente con el sector asegurador, pues el sector ha puesto a disposición de la gestión de esta siniestralidad a sus propios peritos y a sus propios tramitadores. Que las aseguradoras pongan a sus tramitadores para la gestión es relevante en la aceleración de la gestión de los siniestros, porque son ellas las que tienen las pólizas de seguro y las que conocen en certidumbre las especiales cláusulas que aplicarían a cada uno de los casos. Por lo tanto, lo que van a facilitar es que la información llegue al consorcio en la última fase ya muy pulida y ya peritada y estimados los daños, y el consorcio, una vez revisada esa gestión, pues pueda proceder al pago de inmediato. Para lograr esa certidumbre en la recepción de los importes a los que los asegurados tengan derecho, lo que el consorcio está haciendo es intentar identificar el daño mínimo producido lo antes posible. Es decir, que si un perito se desplaza a una vivienda y dentro de las coberturas de vivienda ve claro que hay una siniestralidad por un importe X, va a adelantar un porcentaje de ese X significativo con la idea de que la persona tenga esa capacidad económica para ir empezando a reconstruir su vida y también su vivienda en las partes que sean más urgentes. Por ejemplo, en los casos de inhabitabilidad, cuando un perito va a una casa y ve que la casa es inhabitable y hay una cobertura en su póliza que cubre la inhabitabilidad, pues evidentemente esa será una cantidad a anticipar de forma rápida con independencia de todo el devenir del siniestro. Y en el caso de que, por ejemplo, hubiera una cota de agua muy elevada que hace pensar que todo el contenido que pudiera tener esa vivienda, pues evidentemente o se ha perdido o directamente ya no existe en la vivienda, pues anticipar cantidades por la parte correspondiente al contenido de la vivienda. Insisto que la colaboración público-privada coge todavía mayor ímpetu en esta DANA por el elevado número de solicitudes de indemnización, y tenemos la particularidad de las industrias. El tejido productivo se ha visto afectado, el consorcio paralelamente tratando de una forma distinta, porque es una siniestralidad cuya peritación también es diferente y las cláusulas son diferentes, ya está anticipando también cantidades a la parte de industrias, y yo creo que la buena noticia que nos podemos quedar es no solo que se han iniciado los pagos, que eso es una magnífica noticia, y se han anticipado o se han iniciado los pagos en un tiempo récord con respecto a otras DANAs, sino que los sistemas que estamos poniendo nos hacen ser muy optimistas en cuanto a la capacidad de velocidad de pago que va a tener el sistema, ya no digo solo el consorcio, pero todo el sistema en su conjunto, junto con el procedimiento operativo especial para los afectados de la DANA. Características quizá diferentes, por dar algún dato que yo creo que ya conocen, pero que nos han llamado la atención. Normalmente hay un 25% de siniestros correspondientes a vehículos en una DANA. En este caso las solicitudes son el 60%, con lo cual vemos que ha afectado de forma muy intensa a vehículos, y eso es por el arrastre que ha tenido el agua y por el grado de altura que ha cogido y que ha afectado prácticamente a todos los garajes. También están muy afectados los comercios, almacenes y locales comerciales, evidentemente, porque suelen estar en planta baja. Y luego tenemos una proporción que es poco habitual en cuanto a viviendas y a comunidades de propietarios, porque hay muchísima comunidad de propietarios asegurada en la zona, dado que esa zona es muy proclive al aseguramiento de las comunidades de propietarios por razones normativas, hace que prácticamente la relación de siniestros entre viviendas y comunidades de propietarios sea una relación 1 a 1, cuando normalmente es 1 a 3. Por lo tanto, ahí también es muy distinta. También la hace diferente que, aunque solo tenemos 40 siniestros en obras civiles, ha habido estructuras muy significativamente afectadas en cuanto a autovías, vías de tren, algunos puentes, que en la medida que tengan seguro, pues también están cubiertas por el consorcio de compensación de seguros. Y ya por no extenderme mucho más,
Si te parece, abrimos un turno de preguntas. Perfectamente. Pues muchísimas gracias por esta presentación, por esta intervención inicial. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Lanzo yo un par de ellas para arrancar. Preguntar. Exactamente. De un lado quería preguntarle, hemos visto cómo en los últimos años se nos han juntado varios fenómenos de este tipo, el terremoto de Lorca, el volcán de La Palma, ahora esta dana de una inusitada magnitud, pero que se nos dice que las danas podrían comenzar a ser un elemento relativamente recurrente en la climatología ante el que hay que estar preparado. No sé hasta qué punto el consorcio se prepara o con qué mecanismos toma la decisión de revisar esos recargos sobre los seguros que permiten costear toda su actuación. Eso por un lado. Y luego, en el caso concreto de esta dana, me gustaría preguntarle un poco por dónde se empieza, ¿no? Porque cuando la magnitud de la devastación es tal y está todo afectado, el despliegue del peritaje allí, ¿dónde pone el foco en primer lugar? ¿En la vivienda por el tema de habitabilidad? ¿En los vehículos por el enorme volumen? ¿Cómo se hace ese ranking, ¿no? ¿Cómo se arranca? Respecto a la primera, el patrimonio del consorcio, si se observan en los últimos años, ha ido creciendo por el rendimiento de las inversiones y por los recargos que va cobrando de los asegurados a través de las distintas pólizas de seguro, ¿no? Eso lo que quiere decir es que los recargos que hasta ahora está cobrando el consorcio pues son suficientes y esa mutualización funciona. Es cierto que se produce un evento que va a producir una reducción de la reserva de estabilización del consorcio, que está para eso. Y con las cifras que tenemos ahora, creo que no está encima de la mesa ni de cerca el revisar un incremento de los recargos. Habría que ver el impacto de esta dana, ver cómo evolucionan las distintas siniestralidades a lo largo del tiempo y ver cuál sería la situación de solvencia una vez pagada esta dana del propio consorcio para evaluar un incremento de esos recargos, pero en este momento, desde luego, no está encima de la mesa. Y aunque estuviera, los importes de los recargos, como hemos visto, son unos importes bajos porque la esencia de ese recargo no es cubrir un riesgo desde un punto de vista técnico en un momento determinado, sino ir formando una capa de patrimonio que va creciendo a lo largo del tiempo, compensando los riesgos de las distintas zonas y de los distintos riesgos a los que está expuesta cada persona asegurada, ¿no? Que tenga la calificación de extraordinarios. En cuanto a la priorización, no hay una priorización como tal, porque para la persona que ha perdido el coche, ha perdido la casa, se le ha inundado el negocio, pues evidentemente la priorización no existe, necesita todo. El consorcio lo que tiene que hacer es intentar ser eficiente con los medios que tiene para dar la máxima respuesta y certidumbre a las personas afectadas. Y además los peritos no necesariamente son los mismos los que están en autos, que los que están en vivienda, que los que están revisando industriales. Por lo tanto, nosotros lo que estamos intentando es encontrar ese equilibrio entre zonas afectadas y diferentes riesgos o diferentes bienes asegurados o afectados para dar la respuesta en la forma más ágil posible. Los vehículos, en cuanto estén acumulados, pues evidentemente pues van a ser más fáciles de peritar que en el momento inicial, que es que el propietario no sabía ni dónde estaba su coche. Sabía que estaba aparcado en la calle, sabía que ya había desaparecido, no sabía si se lo habían arrastrado a una zona lejana, si se lo habían llevado a una campa. Por tanto, ahí la labor del consorcio ha sido importante en este triaje, porque lo que el consorcio hacía era no solo llegar y determinar si el coche era siniestro total o no, sino que llega, ve el coche, lo geolocaliza. Una vez geolocalizado, estima el daño, se lo comunica a la entidad aseguradora, que estamos en ese trabajo de comunicar a la entidad aseguradora dónde está el coche de su asegurado, para que de forma proactiva esa entidad aseguradora, que nos han manifestado continuamente el interés que tienen de mantener a su asegurado informado, pues de forma proactiva le dicen al asegurado: su coche, por si no lo conoce, está en la campa de la calle tal y situado con esta posición geográfica, ¿no? Eso por los coches. Las casas es más sencillo, porque las casas no se han movido, ¿no? Entonces ahí hay que intentar ser eficaces y eficientes a la hora de asignar peritos y que los peritos tengan criterios similares en casas que están afectadas en la misma zona, ¿no? Eso yo creo que serían los elementos más importantes.
Vamos a pasar al turno de preguntas. Como siempre, os pediré que os identifiquéis por nombre y medio. Vamos a empezar por aquí, a la izquierda del todo. Hola, buenas. Daniel Caballero, de ABC. Tenía una pregunta. Comentaba lo que cubre el consorcio principalmente son riesgos extraordinarios, pero si ahora que se supone que vamos a ver cada vez más eventos climáticos, no sé si tendría sentido redefinir lo que se considerará a futuro riesgos extraordinarios, porque, por ejemplo, en Filomena no entraba el consorcio, pero aquí en las inundaciones sí. No sé si a futuro, con este cambio en la virulencia y en la frecuencia que tendremos de los riesgos climáticos, habrá que redefinir lo que se considera riesgo extraordinario e incluir o quitar algunos de esos riesgos que se cubran. Como antes he tenido la oportunidad de comentar, el término extraordinario no es que afecte a muchos, ni que sea muy caro, ni que afecte a una amplia extensión, sino que tiene que tener unas características de que es difícilmente modelizable desde un punto de vista actuarial. Y en ese caso, pues el sistema que tenemos en España es que los riesgos que no son consorciables se cubren por las pólizas privadas y por las entidades aseguradoras, y estos riesgos que son consorciables porque se entiende que son difícilmente modelizables y por lo tanto el coste de la prima sería elevado y difícilmente determinable, utilizar un mecanismo como el consorcio. En los países donde no hay el consorcio o hay un sistema diferente, pues la situación es distinta. Aquí tenemos la suerte de que es un win-win para todas las partes. Por un lado es un win-win para el Estado porque no tiene que aplicar patrimonio propio, sino que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo para pagar este tipo de siniestralidades. Es muy importante para las personas aseguradas porque van a recibir una indemnización de forma cierta y bastante ágil. Y es muy importante también para las entidades aseguradoras, porque las entidades aseguradoras cubren los riesgos que son modelizables y en las que pueden hacer una modelización, y el consorcio se encarga de cubrir estos riesgos, pues que podría haber una respuesta privada, pero esa respuesta privada pues tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Pero digamos que el sistema funciona de esta manera. Riesgos que podrían incluirse adicionales dentro de esa definición ahora mismo no están encima de la mesa, puesto que yo creo que nos tenemos que centrar claramente en la situación que tenemos ahora. Continuamos por allí. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Marta Rodríguez, de Televisión Española. Yo me pregunto si en estas situaciones se deriva, el consorcio acaba asumiendo todas las pólizas de seguro que hay, o si se pueden derivar algunas otras situaciones donde las compañías privadas tengan que responder. Es decir, algunos daños que en un principio origina la DANA y como consecuencia de ella se va produciendo como una cadena, ¿no? No sé si al final todo lo asume el consorcio o en los próximos meses podemos ver que las compañías privadas tienen que asumir parte de estos daños. Gracias. No entro en el detalle, pero sí que hay parte de daños, por ejemplo, cuando se produce una inundación por lluvias, hay una parte de la inundación que se cubre como consecuencia del evento extraordinario y los daños por lluvia, por ejemplo, en los tejados, no están cubiertos por ese hecho extraordinario. Pero es una cuestión de detalle. En esta DANA habrá municipios diferentes, pero lo que es el grueso de la DANA, el daño no se ha producido principalmente por lluvia. Habrá siniestros, pero no va a ser el porcentaje más significativo, sino que se ha producido por yo diría un tsunami de río, siendo un término absolutamente vulgar, pero un desbordamiento de un río con una virulencia muy significativa, ¿no? Seguimos por aquí. Hola, buenos días. Edurne Martínez, de Colpisa, de Vocento. Ha hablado de 15.000, aproximadamente 15.000 vehículos que se han identificado ya, de los cuales el 85%, más o menos, siniestro total. Me suena que el presidente del Gobierno dijo algo así como que las indemnizaciones por estos vehículos serían del precio tasado más el 20%, si no estoy mal. Quería saber si nos lo podía confirmar y nos podía un poco ahondar en este tema de si creen que con este dinero la gente podrá comprarse otro coche. Gracias. El consorcio en la valoración de daños aplica la póliza. En la póliza, en este tipo de daños, es el valor venal. No sé si se me oye bien porque estoy un poco...
es el valor venal, y para estimarlo nosotros utilizamos las tablas Kanban en un valor que es un valor elevado, puesto que utilizamos el valor por el que se podría comprar el coche en un compraventa según esas tablas. Y sobre ese valor incrementamos un 20%. Eso, digamos, que es el daño económico que ha sufrido la persona por la pérdida del vehículo, incluida la afectación que podría tener por vínculo con el propio vehículo, y que en esta DANA se ha tomado en especial consideración. A partir de ahí, lo que está claro es que va a haber una presión en la oferta de vehículos de segunda mano, porque no han dejado de perderse pues 100.000 vehículos en la zona, ¿no? Pero la valoración del vehículo es la que estamos comentando. El incremento del 20% es tal cual. Allí detrás y ahora... Sí, Ana Jiménez de KPMG. Teniendo en cuenta que estos desastres naturales tendrán lugar de manera cada vez más recurrente y que esto puede incrementar también el papel de la colaboración que comentabas público-privada, no sé si puedes destacar algunos puntos de mejora o aprendizajes que ya se pueden ir viendo y que nos puede servir de cara a un futuro quizás cada vez más cercano. Aprendizajes en cuanto a la gestión, yo creo que esta DANA nos va a hacer aprender mucho, porque el número de siniestros es nada parecido a ninguna de las DANAs en las que además esa zona o la Comunidad Valenciana también ha sufrido en el pasado, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir es avanzar en esa colaboración público-privada, y las lecciones aprendidas lo iremos viendo a medida que vayamos gestionando la siniestralidad. Hasta ahora, desde luego, con las DANAs ordinarias, salvada esta que es extraordinaria no por el hecho, sino por las características que tiene, con los medios del consorcio la terminación en un plazo razonable es muy satisfactoria. Las encuestas que tiene el consorcio y que son públicas en la página web del consorcio sobre el nivel de satisfacción de las personas que han sufrido un siniestro y que están cubiertas por el consorcio es elevado, tanto en el nivel de atención del sistema de atención al cliente cuando va a comunicar el siniestro, como en la gestión con el perito, como en la amabilidad en el trato, y luego incluso en el importe de la indemnización es una valoración positiva, cuando todos sabemos que eso evidentemente pues es un punto siempre de expectativa, ¿no? y de lo que finalmente se te indemniza, ¿no? Aquí delante. Hola, buenos días. Pablo Gallén, del Periódico de España. Bueno, los compañeros del periódico Levante de allí de Valencia nos trasladan la falta de peritos en la zona ante la avalancha de solicitudes de indemnización. Se ha publicado que son 200.000 ahora mismo. También se ha publicado que hay alrededor de 1.000 peritos trabajando en la zona. Se va a ampliar el número de peritos y, en su opinión, hacen falta más para atender de manera rápida las solicitudes. La asignación de peritos está siendo muy eficiente. La incorporación de más peritos depende de la disponibilidad de esos peritos en el mercado, porque evidentemente es una profesión con conocimientos técnicos y escasa o finita en cuanto al número de efectivos, pero sí que estamos viendo de forma clara que los peritos están devolviendo a un ritmo significativo, yo diría importante ya, tasaciones o peritaciones de los daños producidos. Eso al final es una parte de la cadena esencial para agilizar los pagos. Por lo tanto, la colaboración, yo ya no diría de los peritos del consorcio, de los peritos de entidades, sino también de los propios sector de peritos y de cada una de las asociaciones de peritos está siendo, la verdad es que óptima. Vamos a pasar ahora a algunas de las preguntas que nos llegan en streaming. Vicente, secretario de la PIE, nos las... Sí, Ana Cabero, de Aragón TV, pregunta: ¿prevén que puedan subir las primas de las aseguradoras en esa zona a partir de ahora? ¿Y podría subir el porcentaje de los seguros que llegan al consorcio? El porcentaje de los seguros que llegan al consorcio dependen del aseguramiento o el número de pólizas que haya en la zona. Si evidentemente las personas que tienen riesgos asegurables en la zona perciben que necesitan una cobertura aseguradora, pues lo normal es que se incremente el número de pólizas
en la zona, pero yo diría que cuando pasa una situación de estas, todos nos hacemos conscientes de los riesgos a los que se exponen nuestros bienes y que puede subir el número de seguros. En cuanto al incremento de las primas, pues es una pregunta con un poco de trampa. Y la voy a responder desde dos perspectivas. La primera es, pueden subir las primas porque los propios asegurados entiendan que alguna de las cláusulas que tenían en sus contratos y que producían una prima menor, pues porque tuvieran una franquicia o porque no tuvieran una cláusula de inhabitabilidad, pues ahora les hubiera venido muy bien tenerla o entienden que es algo que tendría que estar en sus pólizas de manera esencial. Evidentemente, incorporar coberturas adicionales que conllevan a una indemnización mayor o distinta por parte de la aseguradora privada y del consorcio en caso de catástrofe o en caso de un evento de este tipo, pues incrementaría las primas porque estoy contratando un producto más completo. Lo que no estimo es que aumenten las primas como consecuencia de un aumento del riesgo, puesto que el riesgo asegurado, en caso de este evento extraordinario, es un evento que está cubierto justo por el recargo del consorcio, que es la pregunta que hemos respondido antes. Si ese recargo como consecuencia de este siniestro, estimamos que se va a aumentar, que hemos dicho que en este momento no está encima de la mesa. Más preguntas en la sala, por allí al fondo. Buenas, Aitor Caballero, del Economista. Quería preguntarle sobre los datos de las indemnizaciones. Ha dicho que están contentos con el ritmo que están llevando ahora mismo. No sé si ya tenemos algún dato concreto respecto a esa cantidad que se ha ido suministrando a los afectados. Gracias. En estas primeras fases de estas siniestralidades, y en esta especialmente, no es muy prudente dar los primeros datos porque el sistema, como funciona, es que coge velocidad a medida que pasan una o 2 semanas. ¿Por qué? Porque empiezan los peritos a visitar, los peritos empiezan a devolver las peritaciones que hacen y a partir de ahí empiezan los pagos. Por lo tanto, lo más significativo aquí que se puede decir es el inicio de los pagos, que es lo que da el pistoletazo de salida. Y en las próximas semanas veremos y empezaremos a dar datos de pagos con un incremento de velocidad significativo que yo creo que es lo que realmente ahora importa para los afectados. Y al lado, debate. Buenos días, soy Jordi Benítez del Debate. Bueno, quería preguntar, por un lado, bueno, esto de los seguros, muchas veces hay gente que pide indemnización y no estaba en su seguro. Es decir, de estas 197.000 y pico solicitudes, si tienen datos o de lo que ya lleven, pues de las declaraciones satisfechas, digamos, o sea, que efectivamente pues pide la solicitud y se le compensa porque tiene que ser así, ¿no? Y luego, bueno, si podía confirmar la pregunta del compañero que decía que había unos 1.000 peritos, sí, es así. Y luego decía que las tasaciones están siendo a ritmos significativos, pero no sé en cuánto más o menos se responde. Gracias. Sí, en cuanto a qué solicitudes de cobertura se están cubriendo o no, pues estamos en un momento muy inicial. Eso ahora mismo no podemos tener ese dato. Todo el mundo que tenga seguro, pues está cubierto cuando se produce este tipo de siniestro. Por lo tanto, en principio, lo que es un rechazo del siniestro, salvo que no se hubiera pagado la prima o se hubiera contratado en menos de 7 días antes de producirse el siniestro, pues evidentemente estará cubierto. Lo que habrá que ver son las cláusulas y el importe de las indemnizaciones en función de las garantías que tuviera su póliza de seguro. En cuanto al número exacto de devoluciones por perito, no lo tengo aquí, pero depende también de la tipología del riesgo. No es lo mismo un perito que tiene que peritar un riesgo industrial que le lleva mucho tiempo, pero que te puede dar una cuantía mínima rápido, pero aún así tarda, que alguien que está en una campa y está empezando a ver vehículos, pues que están en un estado que la determinación del siniestro total es razonablemente rápida o razonablemente evidente. Y había una tercera que me he perdido. Yo creo que son más. Estaremos cerca de más de los 1.500 que de los 1.000. La cifra exacta tampoco la puedo dar. No sé si me dejo alguna pregunta pendiente en sala. Vicente me dice que tenemos alguna más en streaming.
Bueno, por streaming tenemos una repregunta de Ana Cabero, de Aragón TV, cuando se refería al porcentaje de los, si podría subir al porcentaje de los seguros que llegan al consorcio, aclara. Me refería que si el consorcio se queda con un porcentaje de las primas, si ese porcentaje se plantea el consorcio incrementarlo, cuando ha dicho, por ejemplo, 2,5 euros del seguro del coche. Yo creo que lo hemos respondido, pero en principio no está encima de la mesa en la medida que el consorcio ha ido incrementando su patrimonio a lo largo de los años con las siniestralidades que hemos tenido. Esto es un caso concreto de esta dana por un importe muy significativo que se puede hacer frente de forma solvente por el consorcio con la reserva de estabilización que tiene. Cuando acabe esta siniestralidad, pues habrá que, evidentemente, reflexionar sobre ese punto y reflexionar sobre las lecciones aprendidas, que me han preguntado antes, creo que desde KPMG, las lecciones aprendidas de esta dana y cómo podemos todavía ser más eficientes, ¿no?, desde el consorcio. Creo que tenemos. Hola, Maite Muñoz, de Servimedia. Ha dicho antes que la dana reduce la reserva del consorcio. Yo quería saber en cuánto queda. Entiendo que hay que descontar los 3.500 millones, no sé si así la cuenta, descontar los 3.500 millones, bueno, en cuánto quedaría la reserva y cuánto tiempo tardaría en recomponerse de cara a que se tenga que hacer frente a otro evento. Gracias. La reserva del consorcio está en torno a 10.300 millones. La reserva del consorcio se alimenta principalmente de los recargos que se van cobrando a lo largo del año y del rendimiento de las inversiones, que evidentemente depende también de la evolución de los mercados. De esos 10.300 millones, pues la parte de los 3.500 estimados sería en lo que se reduciría la reserva, con lo cual tendría una reserva al consorcio que la situaría todavía muy por encima del 100% de la cobertura del SCR. Y en cuanto a cuánto tiempo tardarían en recuperarse esos 3.500 millones, pues en principio depende también de la evolución de esas inversiones. Ahí nosotros tenemos una serie de escenarios adversos, pues no solo con siniestralidad, sino con un comportamiento de inversiones pues por debajo de la media. Hacemos, como cualquier entidad aseguradora, escenarios a medio plazo para ver qué medidas se pueden tomar. Pero vamos, no estamos preocupados por el impacto económico que tenga en el consorcio la dana, sino que estamos muy preocupados por dar un servicio eficaz, eficiente y dar certidumbre a la ciudadanía. Por complementar esta última, ¿cuál es el ritmo neto de incremento de la reserva anual? Ese dato no lo tengo, pero vamos, de cobros de recargos me suenan 700 millones, que lo voy a ver ahora mismo, casi 800 millones en el año de 2023, pero evidentemente eso es lo que entra en la línea de arriba de la cuenta de pérdidas y ganancias. Ahí tienes que restar toda la parte de siniestralidades y tienes que sumar los rendimientos financieros que tiene el consorcio en cada uno de los años, ¿no? Una buena aproximación pues sería ver el beneficio, si alguien quiere hacer el ejercicio, del consorcio en esta línea, la que ha ido teniendo en los últimos años, y ese sería el incremento de la reserva de estabilización y, por tanto, la capacidad de recuperación del consorcio. Bueno, pues si no me queda ninguna pregunta más en sala, yo creo que vamos a terminar aquí, que cumplimos perfectamente el horario previsto sin que sirva de precedente. José Antonio Fernández de Pinto, muchas gracias por acompañarnos, director general de Seguros y Fondos de Pensiones y presidente del Consorcio de Compensación de Seguros. Muchísimas gracias por la intervención, por contestar a nuestras preguntas y por acompañarnos en esta sesión. Y a todos los que nos han acompañado, tanto presencialmente como a través del streaming, agradecerles su atención a esta tercera sesión, a esta tercera edición de las Jornadas de Información Macroeconómica que organizamos desde la Asociación de Periodistas de Información Económica, desde la PIE. Daros las gracias a todos los asociados por acompañarnos, al resto de compañeros que os habéis unido y nos habéis seguido. Espero que os animéis a asociaros a la PIE y a contribuir a que sigamos pudiendo poner en marcha este tipo de actos formativos e informativos que creo que son de interés de todos. Trasladaros que la presentación que ha hecho el Banco de España, creo que el propio Banco de España
la ha puesto ya a disposición a través de su web, si no podéis pedirlo a la asociación y podéis utilizarla libremente. Y esperamos que haya sido una sesión de vuestro interés. Aprovechamos para recalcar la solidaridad con todos los afectados por la DANA, nuestro apoyo a los compañeros que lo están cubriendo y esperamos que os sea útil para vuestra cobertura pues esta jornada y las intervenciones que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Estamos trabajando ya en las siguientes jornadas, os tendremos informados y nos vemos pronto. Perdón que me meta a última hora, pero solamente comunicaros que tendréis las fotos de esta jornada colgadas en la web de la APIE, sección fotos, pues en un rato, en lo que tardemos en subirlas. Pero a primera hora de la tarde deberían estar y si no, mirad nuestro X porque lo anunciaremos.